Señor los bendiga. Una vez más para comenzar la clase de Cambia tu perspectiva. Este nuevo curso estamos estudiando todo lo que nos es importante de nuestro acercamiento a Dios y es una mirada de todas las cosas que implican conocerlo y esto es justamente lo que necesitamos es afianzarnos, edificarnos, establecer buenos fundamentos. Yo creo que sin más hoy tenemos que comenzar esta segunda parte de la clase que toca esta semana. Vamos a, es- a ese estudio. Conocer a Dios cambia tu perspectiva. Tenemos que crecer en ese conocimiento y de hecho que empezamos cada semana vamos a tener una clase y dividida en dos partes. Esta es la segunda parte de la clase respecto a cómo es Dios. Aquí eh, lo que nosotros hemos estado viendo la semana pasada es que lo que creemos de Dios es lo más importante en nosotros, conforme a lo que dice el teólogo Tozer. Si puedes entenderlo, no es Dios, según San Agustín, y es verdad que solo estamos dando una miradita, porque eh, para conocer a Dios vamos a tener que pasar toda la eternidad buscando ese conocimiento. Ok, las clases que hemos estado mirando acerca de Dios, hemos visto que Dios es un Dios personal y como persona, Él tiene apariencia física respecto a cómo luce una persona. También hemos visto que tiene personalidad, es como una persona piensa y se relaciona. Hemos visto que tiene moral respecto a cómo reacciona una persona ante el bien, ante el mal. Tiene un nombre, como una persona se identifica como distinta. Y esto hemos visto una parte de todo esto. Ahora, hemos visto respecto a cómo luce Dios y esa pregunta nos lleva a ver a la verdad de su existencia. Entonces, a medida que hemos mirado la existencia de Dios y estamos haciéndolo, hoy estamos completando esas verdades, esas claves respecto a Dios. Hemos visto que Dios es real, que Dios se revela, que Dios es racional. Y, y como vemos, hemos estado viendo todo el tema de cómo es esa realidad. Dios es real, Dios se revela, ¿no? Entonces, esas dos verdades, vimos la clase que pasó, que Dios es real y Dios se revela. Y ahora vamos a continuar con nuestro estudio y vamos al siguiente capítulo, y es que Dios se relaciona. Entonces, vamos a comenzar la parte que nos corresponde hoy día, y Dios se relaciona en sí respecto a cómo es que eh, hay una interacción entre nosotros y Dios. Ok, vamos a ver algunas ideas populares acerca de qué clase de Dios vive en el cielo y ve lo que la Biblia tiene que decir acerca del Dios real. Ok, la idea popular, por ejemplo, es que Dios está distante, ¿no? Que está tan lejos que no podríamos alcanzarlo totalmente. Aunque esto podríamos decir lo que es en parte verdad en el hecho de que Dios está sosteniendo la creación y toda la creación estuviera en su mano, más allá de toda la creación está Él en su plenitud. Ok, aunque esto tiene una verdad, es que el dicho popular nos lleva a pensar de que Dios está tan distante que es difícil de que nosotros podamos alguna vez conocerlo.
Ahora, lo cierto es que Dios está cerca, está muy cerca, ¿no? Deuteronomio 4:7 dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como la que Jehová nuestro Dios en todo está, Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Ok? Miren, qué, qué importante es esto, ¿no? Quisiéramos nosotros aquí en el Perú o en tu nación ser parte de una nación en la que tiene al Señor, a Jehová, Dios de los ejércitos, el Señor creador de los cielos, de la tierra, como su Dios y esté cerca, cerca, tan cerca que todo lo que le pidieran, Él lo haga. Entonces, esto es lo que nos demostró el Señor en el tiempo que el pueblo estuvo eh, eh, empezando a su caminar, no solamente los 40 años, sino cuando llegó a la tierra prometida y todo el tiempo que ha estado eh, eh, desarrollando su vida en todo lo que es la tierra prometida. Entonces, cuando vemos un Dios tan cercano, nosotros quisiéramos que toda la nación lo tuviera de esa misma manera, pero esa es la parte que nos corresponde a la iglesia como representante de nuestra nación, estar en ese clamor y en cada petición por nuestra nación. Ok, miren, Salmo 121, versos 2 y 3 dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, y no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarde. Y de hecho que este salmo es hermoso porque habla de que el Señor, aunque hizo los cielos y la tierra, Él está atento, ¿no? Como que tú duermes y Él no, Él está cuidándote. Y es lo cercano de Dios, es importante. Vamos a ver otra idea popular. Dios mira nuestras acciones. Ok, el hecho, el hecho popular es que Dios está mirando de lejos nuestras acciones, o sea, como que es un Dios que está distante, ¿no? Como que eh, tiene solamente una vigilancia, no una participación. Entonces, y este concepto, esta idea, ¿no? Tiene que ser cambiada, porque lo cierto es que Dios está íntimamente involucrado en cada detalle de nuestras vidas. O sea, cada, cada uno de nuestros hechos está en su mano. Fíjense, por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿No? Y por el vestido, ¿qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Fíjense qué importante todo este pasaje de Mateo capítulo 6, del verso 25 al 30, en donde estamos viendo el cuidado de Dios continuo. Eh, a lo largo de todo este tiempo de pandemia hemos visto una limitación de poder salir a las calles de más de 100 días que han tenido muchas familias. Y Dios ha estado sosteniendo sobrenaturalmente a muchas. Hemos visto la sobrenaturalidad de Dios y cómo Dios ha estado cuidando de muchos, muchos en medio de estas circunstancias. O sea, Dios está cuidando. Cuando tú has depositado tu fe en Dios, Dios está al cuidado. Ahora, otra idea popular, cuando dice que Dios está ansiosamente esperando para juzgar a
quienes hacen el mal. Esa idea es como que Dios es como un policía que está escondido buscando quién se pasa la raya o el alto o se pasa de velocidad. ¿Ok? Dios en realidad es de otra manera. O sea, lo cierto es que Dios está esperando para perdonar a todo el que le pide. Entonces, no importa cómo es la forma como pudiéramos estar caminando, Dios nos ama y Dios es perdonador, aun si nosotros tenemos alguna falla. Entonces, fíjense, Timoteo, 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios está al cuidado, no está al acecho. Entonces, esto es importante. Dios está cuidando de nosotros, quiere salvarnos a todos y lo quiere hacer con todos. No es que los malos no tienen oportunidad, no, todos tenemos oportunidad y eso es lo mejor de Dios. Otra idea popular. Dios es o impotente contra la maldad o no le importa tanto la maldad del mundo. O sea, hay gente que piensa que Dios no le importa. Está viendo la gente circunstancias duras, difíciles, guerras, hambres, asesinatos y todas esas cosas. Y hay gente que piensa que Dios no le importa estas cosas. Lo cierto es que Dios permite que exista un mundo malvado para que más gente pueda ser salvada. ¿Por qué? Porque es lo que le llaman los teólogos la voluntad permisiva. O sea, no es que Dios quiera lo malo, sino que los hombres desarrollan su maldad y en algunos casos esto Dios mismo lo torna para usar la circunstancia para que la gente que está allí confrontada pueda ser salvada, pueda buscar a Dios. Fíjense lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y últimamente, en estos tiempos, hay mucha gente que ha estado diciendo, oh, ¿y por qué el Señor ya no viene? ¿Por qué el Señor no se lleva a la iglesia? Etcétera, etcétera. Pero esta verdad en Pedro, en 2 de Pedro 3, 8 y 9, es importante entenderlo. O sea, el Señor está esperando, ¿no? que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, aquí se refrenda una vez más la expectativa de que antes de que el Señor venga va a haber un tremendo avivamiento. Miremoslo con optimismo esto. Ok, vamos a entender esto. En un mundo donde la gente ve a Dios como inalcanzable, ¿no? La verdad es que Dios se relaciona. Entonces, esto nos lleva a la idea anterior, ¿no? O sea, la idea de cerrar toda la idea que Dios se relaciona. Entonces, esto no, no debe ser un hecho lejano. Al contrario, cuando tú conoces a Dios te das cuenta que Dios tiene una relación contigo. Por eso que el cristianismo no es una religión, sino más bien una relación con Dios. Ok, vamos a pasar a otra sección. Vamos a aclarar algunos términos. Cuando se habla de las verdades de la palabra de Dios, existen numerosas palabras que son técnicas o teológicas que son usadas. Y cada semana, como debiéramos, vamos a estar
aclarando algunas definiciones y que deberían de ser actuales, ¿no? De estas palabras. O sea, vamos a aclararlas y actualizarlas. Nuestra meta es ayudarte a ver la verdad contenida en el entendimiento de estas palabras. Entonces, esta semana vamos a ver algunas de las palabras que son usadas para describir verdades acerca de Dios. Mucho va a tener que ver con las cosas que tú estás de repente aprendiendo en tu día a día. La primera, la inminencia de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Dios está extraordinariamente cerca de todos nosotros. Y Dios no está más allá de la estrella lejana. Él está tan cerca como tu siguiente latido de tu corazón. O sea, estoy sintiendo los latidos de mi corazón y el siguiente latido. Ahí está tan cerca el Señor. Y Él no solo nos mira, sino está con nosotros, ¿no? Entonces, podemos estar nosotros caminando, pero Él está contigo. Él camina contigo. Él está acompañándote cada momento, cada instante. Él está, esa es la inminencia de Dios. La segunda palabra que vamos a conocer, la omnipresencia de Dios. Esto significa que Dios está en todas partes. Omni es todo y omnipresente, o sea, omnipresente en todo lugar presente. Su presencia llena el universo entero y es todo lugar, todo al mismo tiempo. O sea, Él está en todo momento. O sea, ese es algo que dice, si me subiera a los montes, Señor, ahí estás tú, ¿no? Si me fuese a lo profundo de la tierra, ahí estás tú. O sea, a donde tú vayas, ¿no? Dios está contigo. Ahora, la omnisciencia de Dios. Esta otra palabrita. Dios lo sabe todo. Eso es omnisciente. Omni, todo, siente, conocer. O sea, Dios conoce todo de ti. Él sabe todo lo que ha pasado, está pasando y pasará, ¿no? Él sabe lo que voy a pensar antes de que yo lo piense. Fíjate qué tremendo. Tú estás orando, estás evocando en tu oración la cruz y el Señor conoce tu pensamiento. Qué hermoso saber que Dios está conociendo todo. O sea, no pienses que tus oraciones son aquellas que no pasan del techo. Dios está escuchando, ¿no? El que no percibe a Dios eres tú por tu dureza, pero Dios está contigo. Ahora, vamos a hablar de otra palabra, la omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso. Cuando hablamos de esto, el que tiene todo poder, ¿no? Él tiene el poder de hacer todo lo que Él quiere inmediatamente, ¿no? Está limitado solo por su propia elección. O sea, si pudiéramos decir alguna limitación a Dios, sencillamente sería su elección. O sea, si Él no elige, eso lo limita. Estamos entendiendo que Dios hizo toda la creación. La creación entera está en su mano. Y imagínate, Dios creó todo. O sea, es tan poderoso que creó toda la creación y la sostiene. Y para terminar, vamos a sacar algunas conclusiones. Entonces, lo que vemos que ¿en qué vemos que Dios se relaciona? Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre. Dios es primeramente el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, presentando a Jesucristo cuando se bautizó. En Juan 5:19 respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. De hecho que tenemos modelos, pues el Señor tenía el modelo del Padre. Ahora, todos somos linaje de Dios y eso lo vamos a ver en Hechos, pero Dios no es
el Padre de todos nosotros. Eso lo vamos a ver en Juan. Primero vamos a ver Hechos 17:9, en donde todos somos linaje de Dios. Pues, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, o a piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Ok, somos linaje de Dios, no de los ídolos. Y ahora respecto a lo anterior, ¿no? Que Dios no es padre de todos nosotros. O sea, hay algunos que no son hijos de Dios. O sea, vamos a ver esto en Juan. Dice Jesús, entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís, porque vosotros no sois de Dios. Fíjense qué tremendo. El que no entiende, sencillamente, no le oye a Dios, no tiene una relación con Dios, no va a escuchar la voz de Dios. Ahora, Dios es el Padre personal de todo aquel que cree en Jesús. Lo vamos a ver en Gálatas y Juan. En Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, estamos entendiendo que es por Cristo y por la fe en Cristo que nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Juan 20:17 dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué hermosa aseveración el día de la resurrección temprano, cuando a María Magdalena le dice, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué involucrado estaba todo aquel que en ese momento estaba siendo parte de su grupo, de su séquito, de, de su entorno, el Señor, incluyendo a todas las mujeres, los ancianos, los niños, todos los que conocieron al Señor. Qué hermoso. Y desde entonces, todos los que venimos al conocimiento de Dios, venimos a ser parte de este grupo, nuestro Padre, nuestro Dios, ¿no? El que estamos invocando. Ahora, según Juan 8:42 al 47, ¿quién es el padre de aquellos que no creen en Jesús? Es el diablo. Mire, vamos a verlo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿No? Entonces, aquí podemos seguir hasta el verso 47, desde el 42 al 47, y esta interacción que el Señor tiene con los fariseos. El Señor está hablándoles y está diciéndoles claramente que aquellos que no lo reciben, que aquellos que no quieren disponerse a Dios, sencillamente, y están en un actuar de mentira, hablando mentiras, hablando maldades, ellos son sencillamente personas que tienen un padre y ese padre sería el diablo. Entonces, por eso que nosotros tenemos eh, una total diferencia con esas personas. Ahora, Dios se relaciona con nosotros como un padre perfecto se relaciona con sus hijos. Esto es importante. Nuestro Padre está dispuesto a hacer sacrificios. Él envió al Hijo al mundo para morir como nuestro Salvador. Fíjense, de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es Juan 3:16, lo sabemos ya de memoria, ¿ven? Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Primero Juan 4:14. Ok, decíamos que Él está dispuesto a hacer sacrificios y envió al Hijo al mundo para morir como nuestro Salvador. O sea, hay como Padre,
Él es un Padre también sacrificado. Nuestro Padre tiene compasión y amor por sus hijos, o sea, todo Padre es compasivo y tiene un amor profundo por sus hijos. Aquí tenemos esto de parte de Dios. El Salmo 103:13 dice como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. O sea, si tú eres un hombre, una mujer que tiene reverencia a Dios, ese temor reverente a Dios, entonces Dios está siempre compadeciéndose de ti. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Padre de toda consolación. Ok, Él está atento, Él es misericordioso con nosotros, pero también nos trae consolación. Según de Corintios 1:3. Nuestro Padre guía a sus hijos, o sea, Dios como Padre, estando manifestando ser un buen Padre, Él guía, nos guía. Fíjense lo que dice Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga y como el Padre al Hijo a quien quiere. O sea, de hecho que las correcciones de Dios son importantes porque nos muestran que el Señor nos ama y Él nos ama a todos. O sea, nuestro Padre conoce nuestras necesidades antes que nosotros le pidiéramos, ¿no? Y eso es lo que hace nuestro Dios, Él es nuestro Padre perfecto, conoce nuestras necesidades, pero también nos enseña cómo orar. Entonces, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe en qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así al Padre, así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué bueno que es Dios. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Esto es lo que hace el Señor, ¿no? Como buenos padres, nosotros le podemos pedir y Él nos atiende. Nuestro Padre nos recompensa, o sea, Dios es el Padre que trae recompensas continuas. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:17 y 18. O sea, no tenemos que hacer alarde de que estamos buscando a Dios. Nadie tiene que saberlo. Dios sí lo sabe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No, esto lo hemos explicado, lo he predicado muchas veces. Cuando tú tienes una necesidad, es importante que tú tengas fe para que Dios te dé una respuesta. O sea, porque tú cuando te acercas a Dios tienes que tener fe para creer que hay una respuesta para tu petición. Y cuando te acercas de esa manera, Dios te da un galardón, o sea, un premio plus. No solamente te responde tu necesidad, sino te da un plus cuando tú le buscas de esa manera. Eso es tremendo. Ahora, nuestro Padre nos hace sus herederos. Eso es hermoso, ¿no? De hecho que como padres dejamos herencia a nuestros hijos, algunos más, otros menos, pero nuestro Dios nos ha hecho herederos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él para juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ok? De hecho que el apóstol Pablo refiere que el cristianismo no es un camino fácil, de hecho que hay muchos momentos de dificultad. Hay gente que dice eh, que sus caminos, perdón, es como que algunos dicen yo cargo mi cruz. Bueno, eso pasa en muchos, o muchos lo asimilan de esa manera. Pero cuando hablamos
realmente cerca del cristianismo, hay naciones donde el cristianismo es muy duro, más duro que, por decir, Latinoamérica, que tiene un tiempo de bonanza cristiana tremendo. En muchas épocas en Latinoamérica el cristianismo verdadero fue perseguido, o sea, los que tenían comunión con Dios no han sido bien vistos. Es más, los evangélicos eran los que tenían más comunión con Dios que los no evangélicos, siendo cristianos. Pero lo que, lo que vemos hoy es que hay muchos cristianos que piensan que no, no ha habido ningún tipo de tribulación para los cristianos, pero la verdad es que hace 2000 años que hay una tremenda persecución con los cristianos. En la década de los 60, en el Perú había un tiempo donde a los evangélicos los maltrataban, hacían bullying contra los evangélicos. Yo creo que esto es muy importante de diferenciarlo, notarlo, o sea, contar a nuestras generaciones que estamos en una época en la que, de hecho, no hay ese tipo de persecución, pero el hecho es que el apóstol Pablo dijo que nosotros vamos a tener algunos padecimientos para que juntamente con él seamos glorificados. O sea, el ser cristiano trae el padecimiento de ser cristiano, ser perseguido por creer en Cristo. Y esto es algo que acontece, ¿no? Va a seguir pasando. No piensen que recién va a llegar 7 años difíciles de grandes tribulaciones. Eso no es así. Hace 2000 años tenemos tribulaciones. Ok, nuestro Padre nos anima. Ok, ¿cómo es eso? Yo sé que los buenos papás animan a sus hijos. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Ok, miren qué tremendo ánimo nos da esta palabra, porque tenemos una esperanza tremenda, ¿no? Y esa consolación eterna es estar viviendo con Él, ser parte de su plan, parte de su proyecto y esto nos trae la esperanza porque el cristianismo sabe que vamos a resucitar un día si es que ya hemos dormido o seremos transfigurados en el momento de que el Señor venga. Si somos esa generación, gloria a Dios, porque seremos transformados y estaremos en eterna consolación porque hemos tenido una esperanza bien, eh, bien puesta en nuestro Dios y Padre celestial por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ok, ahora vamos a otro punto. Vamos a entender que nuestro Padre no muestra favoritismo con sus hijos. Dice, algunos dicen, no, que tú tienes tu hijo favorito, tu hijo preferido, ¿no? Algunos dicen por ejemplo, el Señor Jesucristo tenía favoritismo con el apóstol Juan. Pero eso no tiene que ver con favoritismo, tiene que ver con que algunas veces los hijos se relacionan más con los padres, conversan más con un papá o con una mamá. Y eso no significa que sean sus favoritos, significa que se han comunicado más. Ahora, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, ¿no? Esto lo dice Reina Valera 60. Pero vamos a ver este mismo pasaje, ¿no? En la versión de la Biblia al día. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad Dios no tiene favoritismos. Miren, qué interesante, ¿no? No hace acepción de personas, significa que no hay favoritismo. Y esta es una verdad, porque Dios a todos nos ama, nos mira igual. Que Dios esté más inclinado a conversar significa que tú estás dispuesto a conversar.
Y el que no se pone a conversar no puede reclamar y decir, no, que por qué estás poniendo, por qué dejas que mi hermano ponga su cabeza sobre tu pecho. No, no puedes hacerlo. Necesitas conversar todos. Yo creo que cuando el apóstol Pedro caminó más tiempo, él se dio cuenta de que todos tenemos favoritismo. Fíjate, es Pedro mismo el que dijo, Señor, ¿por qué Juan está inclinando su cabeza sobre tu pecho? Él mismo ahora está hablando y diciendo, ahora comprendo que cuando Juan estaba poniendo su cabeza sobre el pecho del Señor, no se trataba de que el Señor tenía favoritismo con él, se trataba de que él estaba comunicándose con el Señor. Ahora yo también me comunico con Él y el Señor me responde igual. Por eso que Dios no tiene favoritismo. Uy, qué tremendo. Nos salió una versión libre. Ok, además, Él da acceso a la equidad. Vamos a ver, dice, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. O sea, todos tenemos el mismo acceso. Él bendice a todos ricamente. Romanos 10:12, la nueva versión latinoamericana dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. ¿Ok? Tú vas a ser rico, mi hermano. Necesitas invocarle más. Él juzga a todos imparcialmente. 1 Pedro 1:17, y si invocáis al Padre, perdón, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿No? Esto es tremendo, ¿no? Él es imparcial. Jesús nos dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Acuérdate, ¿no? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Sí, tremendo. Tú conoces a Cristo, conoces al Padre. Y eres amoroso. Y Cristo es amoroso, porque el Padre es amoroso. El Padre te ama. Ok, ahora ajustemos cómo cambiar nuestra perspectiva. Tenemos que, esta enseñanza nos debe llevar a hacer ajustes, en cambiar nuestra perspectiva. Y hagámoslo de esta manera. Para algunas personas les es difícil tratar de pensar en Dios como Padre debido al modelo de padre que tuvieron mientras crecían, ¿no? O sea, no todos tienen un papá que ha tenido buenos modelos. Yo eh, me gozo cuando escucho que algún hermano me cuenta que su papá ha sido un buen modelo y eso, eso no tiene precio, es la riqueza más grande que hay. De hecho que algunos no hemos tenido buenos modelos. Yo tengo que dar testimonio de que mi papá, él me amó mucho y ha sido bueno conmigo en todo, como lo dice la palabra, ¿no? Un buen papá se esfuerza por darle paz a sus hijos, no le da piedra. Y mi padre ha sido esforzado con todos sus hijos, hemos sido 14 hijos y a todos, con todos se esforzó, procuró a todos darle estudio, profesión, estuvo atento a todo eso y eso es lo hermoso cuando tienes un papá que te ama. En cuanto a su forma, en cómo él se relacionó con sus hijos, eh, él ha tenido algunas carencias porque él no tuvo papá desde los 6 años. El papá de él falleció. Él tuvo padres políticos, tuvo padrastro. Él salió de su hogar a trabajar
cuando tenía 11 años. Él emigró, trabajó en otra provincia, en las minas. Mi padre creció toda su adolescencia, su juventud ya sin padre, aunque su niñez, parte de su niñez tampoco tuvo papá, pero eso le marcó que áreas de su interacción cercana con hijos no, no ha sido buena. Yo lo percibía y en alguna medida yo me di cuenta que Dios estaba supliendo lo que yo no tenía en particular en esa relación. Y más tenía que ver con las muestras de afectos, con las muestras de cariño expresado, ¿no? O sea, mm, uno uno cuando tiene un papá muy afectuoso, pues se acerca, le da sus abrazos, te puede dar un beso en la frente, en la mejilla, y es papá, y eso es hermoso. Mi papá no tenía esa experiencia y entonces él no me había enseñado así. En muchas cosas él era directivo, duro, y eso es que la experiencia mayor que tenía de los que le formaron fueron sus jefes, sus, sus patrones cuando fue empleado y luego esa interacción cercana es la que no la tuvo. Entonces, hay muchos, así como lo tuve, que han tenido dificultad respecto a cómo desarrollarse como padres. Yo he aprendido a ser papá con el Señor me ha enseñado muchísimo, entendiendo los principios, aplicándolos y entendiendo cómo Dios me ama y es mi papá, y cómo tiene un cuidado tremendo, perfecto. Me ha hecho apreciar todo, inclusive lo más mínimo que mi padre hizo por mí, yo lo pude apreciar. Quizás en una época cuando adolescente no podía apreciar cuando mi padre era duro o áspero y yo podría juzgar, como todos los adolescentes juzgan a los padres, ¿no? Yo sé que de repente tú eres un papá y ahora tú tienes un hijo adolescente y tu hijo adolescente piensa que tú ya eres un anciano y que él sabe más que tú. Yo sé que sus neuronas recién se están inaugurando y por eso piensan que están flamantes y son de repente más rápidos. Pero el asunto es que tenemos un modelo y el modelo es papá, nuestro Dios, Abba Padre, le podemos decir, y Él nos enseña y nos trae un modelo que podemos aplicar. Tú vas a poder cambiar tu perspectiva respecto a ser padre cuando tú entiendes que Dios para ti es tu Padre. Un gran cambio ocurre cuando empiezas a ver a Dios como el Padre que nunca tuviste, ver a Dios como el Padre que cumple lo que tu Padre nunca cumplió. Eso cambió mi vida, mi hermano. Es un testimonio vivo. Yo lo he vivido. Tú vas a poder vivir. Vas a poder amar como no tienes idea a tus hijos y también a tu familia, a tu esposa, a tu interacción social con toda la familia va a cambiar. Y si tú eres parte de un ministerio, tu ministerio va a ser recompensado porque va a ser ricamente bendecido. Algo que puedes hacer para dar a tu vida una nueva perspectiva es orar la siguiente oración. Mira, ora esas partes que son apropiadas para tu vida. Agrega a la oración lo que tú necesitas. Yo te estoy dando un modelo. No es que te lo aprendas, como dice, de memoria. ¿No? Sobre esta oración, tú añade o quita, pero haz que esto fluya con tus palabras. Mira, tú puedes orar y decirle, Dios, ahora te acepto como el Padre que nunca tuve. Estaba decepcionado con mi padre, pero tú nunca me decepcionarás. Nunca conocí a mi padre terrenal, pero ahora te conozco a ti.
Estaba herido por mi Padre terrenal, pero estoy protegido por ti. Fui ignorado. Fui ignorado por mi Padre terrenal, pero tengo tu completa y constante atención. Nunca pude llenar las expectativas de mi Padre terrenal, pero puedo encontrar en tu gracia una libertad de expectativas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Esto es todo por hoy. Yo creo que si has hecho esa oración con todo tu corazón, tú puedes añadir, puedes restar. De hecho que tú puedes revisar este video y podrás repetir esa oración y tener en cuenta que Dios te ama, Él es papá. Podemos decirle Abba Padre, papito, como dice en el hebreo, y estar con Él. Yo creo que eh, puedes buscar en YouTube, busca en el buscador de YouTube, pon Iglesia Santuario Perú y encontrarás este video ya en la tarde. Y el Señor te bendice ricamente. Muchas bendiciones.